¿Cómo les va? Esta es la primera clase sobre humor que vamos a ver eh, en nuestro curso que va a terminar en octubre, ¿sí? El 30 de octubre más o menos. Entonces, en esta clase vamos a presentar la teoría general y en las dos subsiguientes vamos a presentar la cuestión del humor según Freud y la cuestión del horror y el humor según un autor de apellido Carroll, Lewis Carroll. ¿Comenzamos? Bueno, yo lo que les voy a compartir en esta clase es mi propia teoría del humor, ¿sí? Mi propia teoría del humor, que intenta primero analizar todas las teorías que hay acerca del humor y luego tratar de coserlas, unirlas en un elemento fundamental, que es el hecho de que para que haya humor no se necesita solo un humorista, sino, que sería el celebrante, el que cuenta el chiste, o el teatrista que pone en escena una determinada situación, una determinada fábula de carácter gracioso, sino que además se necesita que alguien convalide la intencionalidad humorística. Esto significa que si algo no tenía intencionalidad humorística, pero un espectador o varios espectadores consideran que es humorística esa oferta, basta para que lo sea, aunque tu intención no sea el humor. La segunda cuestión es que el humor y lo cómico no son necesariamente equivalentes. Hay todo un espectro de lo cómico que no es humorístico y hay todo un espectro de lo humorístico que no es cómico. Por eso es mejor ver primero las teorías y luego avanzar en esta, digamos, propuesta del ceremonial del humor. Vamos a ver cuatro teorías, tal vez hay muchas más, pero nosotros vamos a ver cuatro. El humor como incongruencia, el humor como superioridad o discriminación de los otros, el humor como catarsis o relax y el humor como juego. Es decir, estas teorías se refieren al humor como algo, a ver cómo decirlo, eh, estudiable dentro de un contexto. Ese contexto es, por ejemplo, el de la incongruencia lógica. Ya veremos ejemplos. Otro es el humor, básicamente, de los... se trata nada más que de un ejemplo, de los bloopers. Hay cualquier cantidad por la televisión, por YouTube. Creo que hay páginas de bloopers, hay páginas de Facebook de bloopers, donde la risa consiste en ver en ridículo, en inferioridad de condiciones, al que sufre determinado accidente. Después está el humor como catarsis, es decir, el desengancharse, el relajarse con algo que sea, podríamos decir, extra cotidiano. Puede ser, por ejemplo, una película o un video o una música o una charla en la cual uno se distiende, ¿sí? Bueno, y después tenemos el humor como juego, donde más que la distensión lo que buscamos es el entretenimiento, ¿sí? En un caso sería, empezamos de nuevo, la incongruencia sería la alteración o la suspensión momentánea de la lógica. En otro caso, la suspensión momentánea, vamos a decir, del decoro, de la seriedad, eh, del equilibrio. Por eso cuando uno se cae, parece que ha cometido un error, que es un tonto, que está impedido, etc. El humor como catarsis abre el camino, digamos, para evadirse. El humor sería como algo evasivo, ¿sí?
como es tan inmancable la realidad, entonces hacemos chistes, hacemos gracia. Y después tenemos el humor como juego, donde, bueno, la situación también es inmancable, pero lo que decidimos hacer es simplemente divertirnos con la situación. No evadirnos, sino aprovechar la situación como para evadirnos. Como ven, las cuatro teorías explican más o menos lo mismo, poniendo énfasis cada una en distintos elementos. Yo lo que propongo es que pensemos la teoría de la incongruencia como un eje semántico, que pertenece al eje semántico. ¿Por qué? Porque ahí está, digamos, lo normal, lo decoroso, lo convencional, limitado solo al plano del pensamiento. Veamos este chiste. Yo ya no soporto que siempre le des tantas vueltas a todo, le dice el yo-yo, ¿sí? Al trompo. Y el trompo le responde, yo siempre hablando de ti. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está la incongruencia? En primer lugar, son elementos que no hablan, ¿sí? Pero que nos hacen pensar en una dimensión de la lógica donde la literalidad conlleva ciertas falencias emotivas o psicológicas. El comportamiento del trompo es, digamos, literalmente cuestionado por este señor Yo-Yo. Y el Yo-Yo es literalmente cuestionado por su nombre, no porque sea un egoísta o un egocéntrico. El otro eje que vamos a ver es el de la interacción. El primero era el eje de la lógica, el plano semántico. Este es la teoría de la superioridad, es el eje de la interacción, es decir, la relación de unos con otros. Se va a suicidar el hombre. Entonces la mujer le dice, no te soporto más, me voy a tirar, ¿no es cierto? Y la mujer le dice, ya que bajás, tirame la basura, ¿sí? Bueno, eh, ¿quién se pone en una situación de superioridad? El espectador, que a pesar de la crisis de pareja, la crisis existencial que lleva al suicida, a semejante decisión, la mujer aprovecha el viaje, digámoslo así, para resolver un problema doméstico, donde claramente hay como una especie de reafirmación de que el que se va a suicidar realmente debe hacerlo, ¿sí? Porque yo me río, pero en realidad no es para reírse. Ahí está la gracia de la teoría de la superioridad. Nos gusta ver, no sé si nos gusta, pero causa cierto placer ver a una persona desdichada. Por ejemplo, los bloopers, ¿no es cierto? Yo a este lo llamo el eje de la distensión. El otro era el de la incongruencia, el otro el de la interacción, este es el de la distensión. Bueno, aflojemos porque la verdad que la cosa no da para tanto. Es el humor como catarsis. Bueno, ¿qué gracia tiene este chiste, esta pieza de humor gráfico? Yo diría que ninguna, bueno, sí la tiene. La tiene porque sorprende, porque como ven también hay una incongruencia lógica, porque habla el televisor, en fin, porque confunde al control remoto con un revólver, le dice que no me amenace, etc. Es decir, hay todo un plano de tonterías que impiden que nos pongamos a analizar, ¿sí? Por eso es el plano de la distensión. Disfrútalo y listo. Bueno, acá hay un chiste, digamos, oculto. Mucha gente usa una pata de conejo como amuleto de la suerte y el conejo usa un pie humano, digamos. Llegamos al eje del entretenimiento, donde el humor aquí sí es un juego, una diversión. No es tan parecido como uno podría pensar a la distensión.
el entretenimiento no conlleva necesariamente distensión. Uno a veces se puede amargar mucho en el entretenimiento. No sé si amargar, pero sí apasionar. Por ejemplo, uno quiere ganar en el entretenimiento. O uno en el entretenimiento tiene que padecer alguna penalidad o alguna espera. Cosa que el eje de la distensión deliberadamente divide, digamos, señala. Bueno, es muy difícil encontrar chistes de humor gráfico que solo se refieran al entretenimiento, porque este también podría ser la distensión. Pero pensemos que los ejemplos de la distensión eran el hombre del televisor, ¿sí? El televisor le contesta, y el conejito, digamos, que usa una pata humana. Acá el médico, este es un chiste muy hecho, es decir, no necesariamente este, pero sí atribuirle al médico un discurso oral tan incomprensible como es ilegible su letra. Hola doctor, ¿cómo le va? Y no se entiende lo que le dice. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algo de Sigmund Freud a modo de introducción para la próxima clase. Para Freud hay un sentido del sinsentido, ¿sí? O sea, es el disparate que nosotros tenemos de alguna forma eh, sentido y lo disfrutamos cuando el sinsentido lo desplaza. Veámoslo con el chiste, va a ser más fácil. El señor le muestra al médico una cara, ¿sí? Como la que quisiera tener. El médico, entonces el cirujano estético, esculpe la cara del paciente. Pero uno se imagina que va a ser la cara que está testimoniada en el celular. No, lo que hace el médico es hacer el celular también dentro de la cara. No tiene ningún sentido, ya lo sé. Bueno, lo gracioso no está en el análisis que yo hago, sino en la construcción del sinsentido donde encontramos el sentido. El principio del placer consiste justamente en hacer un chiste por el fenómeno de la distensión, por hacerlo, no con el objetivo ni de lograr la aclamación de las risas, por un lado, ni simplemente sorprender y generar placer, digamos, con una invención, con una originalidad. Y acá tenemos al propio Freud en un meme que dice Pink Floyd en vez de Pink Floyd, un juego de palabras, ¿sí? El juego de palabras es típicamente un mecanismo del humor. Ya lo veremos la semana que viene, hoy estamos simplemente enumerando estos ejemplos. Así como están para Freud los mecanismos del chiste, están los mecanismos son el disparate y el juego de palabras como acabamos de ver. Ahora vamos a ver las tendencias. Hay una tendencia agresiva, ¿sí? Son 5 las tendencias. La tendencia agresiva dice así: ¿y está usted segura que con una sesión de terapia con usted podemos controlar al tremendo Nicolás, doctora? La doctora abre ahí el armario y dice: disculpen, mis métodos son infalibles. Y fíjense lo que tienen, ¿no es cierto?, para controlar al chico. O sea, garrotes, palos, etc. Una manopla. Ese es el humor agresivo. El humor que va, digamos, en este caso contra los niños, ¿no? La educación agresiva es la educación violenta. Bueno, acá tengo este chiste obsceno, ¿no es cierto? La tendencia a la agresividad en general va, por ejemplo,
contra los del otro partido político, incluso contra las mujeres, en el caso del humor machista, etc. Bueno, acá tenemos el humor obsceno que tiene que ver con la tendencia sexual, ¿no es cierto? El tipo le dice a la chica, miren el pajarito, y se baja la mancha, en fin. Bueno, se entiende el chiste. Ahora, ¿qué es lo gracioso, según Freud, de todo esto? Es que uno normalmente reprime las tendencias. Uno, si es agresivo, trata de comportarse, porque si no puede terminar expulsado, marginado, incluso sancionado penalmente, ¿no? ¿Qué pasa si es obsceno? Bueno, también es marginado y fundamentalmente censurada la actitud obscena, ¿sí? El sexismo, hoy tenemos esa palabra, el sexismo, consiste precisamente en insistir en que todo lleva al sexo. Bueno, uno reprime eso. No sé si es cierto lo que dicen los sexistas. Freud era un machista y un sexista, pero él vivió, digamos, hace un siglo. Murió hace unos 80 años, pero vivió prácticamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, la tendencia agresiva y la tendencia obscena tienen que ver entonces con el chiste, que explota esa tendencia permitiendo la transferencia. O sea, en lugar de ser de verdad obscenos, lo somos humorísticamente. En verdad, en lugar de ser obscenos en términos reales, lo somos en términos, digamos, de un constructo humorístico. Tenemos instituciones en la sociedad. Las instituciones fijan un determinado lineamiento, una determinada conducta, establecen determinados valores. El cínico es el que denuncia la legitimidad de esos valores. Repasemos. La tendencia obscena es por el sexo. La tendencia agresiva es precisamente por la discriminación, ¿sí? El ataque físico o psicológico a las personas. Y el cínico se trata también de un ataque, pero a la legitimidad de las instituciones. Bueno, acá es un viejo eh, meme de las elecciones que ganó Macri en el 2003. Fíjense los años que tiene esto. No sé si en el 2003 o en el otro, en el 2007. Igual tiene muchos años. El señor Burns, Macri en esa época tenía bigotes, y PRO va a estar excelente en Buenos Aires. Ustedes que conocen el comportamiento del señor Burns como avaro, etcétera, y que siempre dice excelente. Bueno, acá lo tienen. La tendencia cínica, es decir, no creer en la legitimidad de un determinado candidato, ¿sí? Bueno, y después está el escéptico, es decir, este ya no es que no cree en personas o en instituciones, sino que no cree en nada, no cree en la religión, ¿sí? Es totalmente, el cínico medio que se burla, el escéptico directamente duda, no cree. Y acá justamente lo que está en tela de juicio es la religión, nada menos. Por eso le dice, Batman no existe, uno de los murciélagos, y el otro le dice ateo. Eh, bueno, el juego es muy interesante, pero ya estamos por avanzar hacia otro tema. Vamos ahora a los géneros humorísticos, ¿sí? Uno de los géneros humorísticos es la broma. ¿La broma dónde encallaría? ¿En cuál de las cuatro teorías que hemos visto encallaría? Bueno, fundamentalmente la broma toma como víctima a un inferior. Por eso lo que funciona en la broma es básicamente la teoría de la superioridad. Pero si uno se suma a la broma, entonces podríamos decir que es un juego la broma, ¿sí? Estamos entre las dos teorías que hemos visto, la teoría eh, de la superioridad y la teoría
digamos, del entretenimiento. Cuidado, si les envían un link para descargar gratis el último disco de Ricardo Arjona, no lo hagan. Es un link para descargar el último disco de Ricardo Arjona. Bueno, se trata claramente, ¿no es cierto?, de una broma. En este caso sería agresivo contra Ricardo Arjona. Sí, ¿a vos te parece que se lo merece? Igual es agresivo. ¿Qué es la comedia satírica? Bueno, la comedia satírica es agresiva fundamentalmente, no entra por el plano de la incongruencia y tampoco por el plano de la distinción, de la distensión. En este caso también la teoría de Freud se aplicaría, porque sería algo relacionado con el cinismo. ¿Cansada de ponerla desde el 2000 no sé cuánto? Hacé la mejor elección. Este 2015 ponela de golpe, ponela con forro, ponela con Nisman. Nisman es considerado acá una pieza del mecanismo electoral de Macri en apoyo de los Estados Unidos para ganar las elecciones del año 15. Ya pasaron 6 años. No sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, este es claramente un ejemplo de agresividad, ¿sí? Porque considera a una persona, digamos, utilizable y luego descartable como un preservativo, y finalmente es, en este caso, escéptica, porque se refiere básicamente a los que defendían a Nisman como una persona, digamos, que había denunciado a la presidenta, etcétera, etcétera. Después está la comedia grotesca. Acá básicamente lo que funciona es la teoría de la superioridad, en la comedia grotesca. Nada más que eso. O sea, el humor consiste en pegarse unos a otros, en resbalarse, en caerse. No sé si han visto Los Tres Chiflados, es muy frecuente la animación de una cosa inanimada que causa daño al protagonista, y lo cual está destinado a causar gracia, comedia grotesca, por lo que sufre en este caso sería el cómico, el actor, no por lo que hace como muestra de su talento, sino lo que sufre como muestra, por ejemplo, de su torpeza. Por ejemplo, va a tomar sopa, la sopa tiene una ostra y la ostra lo escupe, ¿sí? Intenta sacar líquido de un sifón. Cuando el sifón está en posición de llenar el vaso, no funciona, pero cuando lo pone frente a su rostro, ahí sí funciona solo y lo moja. Bueno, esa es la comedia grotesca. Por eso Los Tres Chiflados. Como no sabía si después iba a resistir una filmación más mi filmación, este archivo, lo que hice fue elegir simplemente cuestiones así de imagen fija, que son más livianas. Bueno, otra forma de humor es el humor negro. Acá hay mucho en el humor negro, mucho en general, de agresividad y también de distensión. Uno puede decir que se entretiene con el humor negro. Yo no diría eso, pero sí puede buscar distensión. ¿Sí? Como busca distensión, tal vez viendo gente que se cae en los bloopers. Bueno, ¿qué tenemos aquí? No sé si se llega a entender el gráfico. Es una papa que traía flores, probablemente a su novia, digamos, y su novia ya ha sido convertida en papas fritas. Digo su novia porque hay un zapato de mujer ahí. La verdad, no es del todo claro, pero bueno, este es un recurso, ya no estamos hablando de teoría del humor, estamos hablando de recursos muy frecuentes en el humor gráfico. Animar cosas inanimadas o humanizar animales o vegetales. Para la próxima les voy a proponer unas cuantas para que vean.
¿Cuál es la gracia de este recurso? Bueno, tal vez es más fácil dibujar una papa que una persona, pero lo que pasa es que si vos le sacás la papa y pones a la persona, ya sería de una extrema crueldad, ¿sí? En cambio, en este caso, es cruel, pero lo que produce fundamentalmente es cierta ternura. Bueno, acá tenemos claramente el humor negro, ¿no es cierto? El humor negro de esta máquina, ¿se acuerdan que jugaban los peluches? Bueno, acá la parca, la muerte, está jugando con los seres humanos. Humor negro claramente y en cierta forma también teoría de la superioridad. Es decir, teoría, el eje de la, como dijimos, el eje de la interacción. Bueno, la tendencia obscena de Freud se ve reflejada en la picaresca, que es un tipo de comedia donde se abusa o digamos, se concentran todos los recursos en la exhibición de cuerpos desnudos, la relación con el sexo. Como es un tipo de humor muy machirulo, muy machista, casi siempre se exagera con la cuestión, digamos, del cuerpo femenino. Bueno, acá tenemos eh, algo como para resumir todo lo que venimos viendo. La mujer, por un lado, ve que se ha asomado una especie de pene de la estatua, de la escultura. En ese caso sería humor obsceno, sería, bueno, se llama picaresca, sería picaresca, ¿no es cierto? Pero el señor, no sé por qué ha puesto de esa forma el ordenanza, por qué ha puesto de esa forma el escobillón, y qué está leyendo. Entonces hay como una suerte de imbecilización, de estupidización por parte del señor de la ordenanza. Básicamente lo que estamos poniendo acá es la picaresca, ¿no es cierto? La cuestión del sexo. Bueno, la parodia es una forma de humor, un recurso compositivo que explota el problema de la incongruencia. Es decir, poner a un personaje, sí, inferiorizándolo, ponerlo por debajo de su condición, exaltando sus debilidades, sus vicios, ocultando sus virtudes, pero para significar de manera incongruente una burla. Uno no parodia para homenajear, sino para humillar. Si no lo conocen, el objeto parodiado es la última cena. En realidad, lo que se está parodiando es la imagen de Leonardo da Vinci en la que se pinta la última cena bíblica. Bueno, entonces acá, en lugar de poner a Jesús y sus apóstoles, pone a todos estos payasos. Y el payaso más grande, que no recuerdo cómo se llama, son dos payasos conocidos, bueno, el Guasón, bueno, todos los guasones de la serie de Batman fueron distintos actores, están sobre la izquierda, el payaso Krusty de Los Simpson, a la derecha está el payaso Ronald McDonald's de la famosa casa de hamburguesas, y en el medio este que es un payaso malísimo de las películas de terror. Bueno, en lugar de comer cordero parece que van a comer un pollito. Y de este lado hay una hamburguesa, es decir, del lado de Ronald McDonald hay una hamburguesa.
Otra parodia. Pero acá, en lugar de ser personas, que serían los apóstoles, son celulares. Mucho menos agresiva, mucho más sugestivo, mucho más creativo. El sarcasmo. El sarcasmo es, en griego, significa morder, arrancar la carne o más que morder, masticar. ¿Sí? Bueno, el sarcasmo es un recurso absolutamente agresivo y en general solo tiene que ver el sarcasmo con el eje de la interacción. Deberías aplicar en tu puta vida lo que tanto reflexionas en Facebook. Bueno, como ven, se trata de un insulto. La ironía, ¿en qué consiste? ¿Es una forma de humor? Sí. ¿Es una forma de humor incongruente? Sí, pero también puede ser agresivo. Y no diría que es distensivo, no es catártico el humor, la ironía, y tampoco es entretenimiento. Papá Noel está leyendo las cartas y le dice, otra vez todos piden lo mismo. ¿Qué piden? Socorro. Bueno, la ironía consiste en decir una cosa, pero dando a entender lo contrario. En este caso, no es lo que dicen los personajes, sino la situación, podríamos decir festiva, cariñosa, de los pedidos a Papá Noel. Y lo que se pide es no un juguete, sino ayuda, porque la situación no da para juguetes. La situación es muy terrible. No sé de qué año es este chiste, pero vale la pena retenerlo como ironía. Bueno, este es un dibujo, yo lo llamo constructo, ¿sí? Más que dibujo, porque en realidad no es solamente un dibujo, sino que también hay toda una situación de una gran humorista argentina llamada Maitena. Su apellido es Burundarena, Maitena Burundarena. Bueno, la mujer se sube a la balanza y dice, ah, no, este camisón pesa media tonelada. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Es muy claro el chiste, ¿no? Ahora, ¿dónde lo pones? En el eje de la superioridad. No lo podés poner en el eje de la incongruencia. Bueno, observemos esta suerte de ironía que también está en el eje de la interacción, ¿no? De la superioridad. Los mismos zapatos valen 100 pesos en los dos cuadros, pero en el otro, en el de la derecha, lo que aparece es tachada la leyenda con el precio anterior, como que están rebajados a 100, a la mitad de su valor, y por lo tanto la gente se abalanza sobre ellos como si valiera la pena, efectivamente, eh, digamos, comprarlos. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿ok? Chao.